nuestro nombre y así está identificado en nuestro libro, ese libro de la vida. Miren qué hermoso, mi alma como un vasito lleno del agua viva. Cuando yo empecé a pecar, es como si ustedes cogieran una bola de barro y se la echan a un vaso de agua transparente. Una mentira pequeña trae una mentira más grande, trae la envidia, trae la pereza y todo esto empieza a unirse formando un cuerpo dentro de nosotros, la soberbia, la autosuficiencia, el egoísmo, el egocentrismo. Nos empezamos a encerrar. A medida que le meto barro, va saliendo el amor a Dios, va saliendo el amor al prójimo. Yo me fui llenando de pecado. Y ¿saben cuándo mi alma volvió a quedar limpia como la nieve? En mi primera confesión. En mi primera confesión el Señor me mostró cómo del corazón del sacerdote abierto en el mismo sitio donde está abierto el corazón de Cristo. Los sacerdotes no son unos cualquiera. Como el diablo nos hace, es más, hasta los humillamos y los pisoteamos para que pequemos contra Dios. Porque los sacerdotes se lo regala Papá Dios de toda la eternidad y no hay criatura en toda la tierra que le dé mayor gloria a Dios que un sacerdote. Es tanta la gloria que Dios Padre recibe del sacerdote, pero ¿saben por qué se llaman ungidos? Porque Dios Padre les abre el corazón en el mismo sitio donde está abierto el corazón de su Hijo. Cuando este joven nace, vieran lo difícil que es que nazca un sacerdote. El diablo lucha con todo para tratar de que la mamá aborte al sacerdote o a la religiosa, porque hay tan pocos sacerdotes y pocas religiosas. Respuesta: los hemos matado en nuestras entrañas. Pero cuando nace este sacerdote, este joven, y se niega a su vida propia y lucha por amor, un amor apasionado a Cristo, y cuando la iglesia le impone las manos sobre él, hay una explosión tan grande del Espíritu Santo, que el corazón del sacerdote y el corazón de Jesús se hacen un solo corazón. La herida del sacerdote y la herida de Cristo es una sola herida. Cuando el sacerdote confiesa, santo o no santo, Dios quiera que todos sean santos, somos nosotros los que tenemos que orar por la santidad de ellos, porque los ataques de la bestia son aterradores. Cuando el sacerdote confiesa, del corazón del sacerdote sale Jesús sangrando. En el cielo hay una fiesta, el ángel de la guarda eleva los ojos al trono de Dios, porque él se avergüenza de nuestros pecados. El ángel de la guarda se avergüenza de nuestros pecados y él no se atreve a levantarle el rostro a Dios porque se avergüenza. Pero él, cuando el alma se confiesa, puede levantar el rostro a Dios, eleva la mirada a Dios y se goza el ángel de la guarda. En el cielo hay una fiesta. En cada confesión la Virgen María hace una guerra impresionante con la cantidad de ángeles, porque cuando el diablo ve que la persona está arrepentida y que le duele el pecado, ahí mismo trae otros demonios más grandes para que vengan a perturbar y a que no se confiese. Cuando uno está haciendo la fila para confesarse es cuando es mayor el ataque del demonio, cuando uno se está confesando, porque él quiere que cometamos sacrilegio y no digamos todos los pecados. Cuando yo estaba haciendo la fila me decía: no le da pena, no diga eso, no le diga eso al Padre, porque él quería que yo me quedara con el pecado adentro, hiciera una mala confesión, cometiera sacrilegio. Cuando yo me confesé, Jesús salió sangrando y arrancó todos esos pecados de mi interior. Quedé en una paz, no me pesaba, porque es que el pecado es vivo y pesa. No deja dormir, da angustia, da estrés, se enferma, el cuerpo se pone ácido, amargo, porque es que el pecado es así, es amargo, es una criatura amarga, ácida, terrible, que quema por dentro. Muchas gastritis y muchos cánceres se han sanado después de una muy buena confesión. Pero bien difícil que es confesarse bien, porque el diablo es a perturbarnos y a decir que nada es pecado, o le echamos la culpa al marido, o nos vamos a confesar los pecados del marido y no nuestros pecados.
es toda una guerra, pero ¿saben? Yo cuando me confesé, mi alma quedó limpia. Cuando el sacerdote imponía las manos y decía, por el poder que me confiere la iglesia, tus pecados quedan perdonados, el Espíritu Santo elevó mi espíritu y me puso en el trono de Papá Dios. Aquí estaba yo, aquí estaba Jesús, aquí estaba el demonio. Jesús arrancó el pagaré que yo le había firmado al diablo. Cuando pecamos, Cristo no nos dice fuera pecadoras, no. Cuando pecamos, nosotros le decimos fuera Cristo de mi corazón, fuera, no te quiero conmigo. Y saben, uno dice, yo solo quiero que me dé dinero, prosperidad, y uno está siendo chismoso, le pone los cachas al marido, es una mala mujer, y fuera de eso quiere que Dios le dé dinero y lo prospere y que le vaya bien en todo y que sus hijos estén bien. Pero es uno quien saca a Dios. Pero el demonio sí nos esclaviza y nos da deleites, nos da placeres, nos esposa y no nos suelta. Y él sí nos dice, bueno, ahora vaya y me trae a su hermana. Un ejemplo, cuando yo caí en la brujería y en el esoterismo, cada vez que yo adquiría algo, ahí mismo le decía a mis pacientes, a mis amigas, a mis primas, a mis vecinas, cómo arrastraba de gente para hundirla en el esoterismo. ¿Cuándo llevé a alguien a la Santa Iglesia? Nunca. Eso es lo que hace el demonio. Ahora venga, mi hija, me trabaja, tráigame. Cuando yo me confesé, Jesús rompió ese pagaré y mi alma quedó limpia como la nieve. Cuando hice mi primera comunión, uy, Dios mío, qué hermosura. Miren, no les voy a hablar de la Santa Eucaristía porque ustedes la vivieron, pero solo les voy a hablar unas cositas. Cuando sale, antes de empezar la Santa Misa, Papá Dios llama. Y llama con las campanas. Ahí mismo se pone mejor la película, le pelea el marido, los niños se enferman, el diablo hace lo que sea para que usted no escuche la voz de Dios que lo invita a comer el pan bajado del cielo. Es una guerra venir. La Madre del Cielo con los santos y los ángeles batallan para que no se obstaculice el camino y el corazón de nosotros no se cierre a Dios. Porque el diablo le duele, porque si usted es un católico, el corazón cada día le va creciendo más y más y más, porque Dios quiere habitar en el corazón y el corazón se hace más misericordioso, más bondadoso, más dado a los demás. Con un corazón, Dios empieza a permitir, uno le permite a Dios sentir en nuestro corazón dolor por el enfermo, por el necesitado, por el sufriente y un deseo del alma de fundirse en el amor de Dios. Eso es lo que siempre busca el diablo, por eso usa los medios de comunicación para encarcelarnos, para que en lugar de adorar a Dios veamos 10 horas de televisión, telenovelas que no edifican, las infestaciones diabólicas que se reciben de las telenovelas, la cantidad de espíritus de homosexualismo, de lesbianismo que caen sobre nuestros hijos, sobre nosotros mismos. ¿Saben? Qué impresionante, un joven que se lo pasa metido todo el día con una cosa aquí metido escuchando música rock. Y esa música rock tiene varios efectos, no solo los pactos satánicos que hace el joven, no solo los mensajes subliminales repetitivos que se meten dentro del inconsciente y el subconsciente del joven. No solamente eso, sino que es tanto el daño de esa música y de esos ruidos que el cerebro libera morfina interior de la agresión. Entonces el joven se siente chévere y más le gusta la música, y entre más le gusta la música, menos quiere saber de Dios. Y por eso van terminando los jóvenes en distintas partes del mundo. Si se han dado cuenta, a mí que me ha tocado ir a tantos países del mundo, veo en la montaña más pobre de mi país, donde escasamente llega una carretera, veo al mismo joven con el piercing, tatuado, marcado por aquí, todo un montón de dragones, con la misma camiseta satánica donde dicen que adoran a Lucifer, con el jean roto, los tenis de la misma forma, con el piercing igualito. Los veo en esas montañas pobres de mi país, los veo en Italia, los veo en Estados Unidos, igualitos. ¿Cómo puede ser posible que se vistan igualito, hablen igualito y se pongan el mismo piercing? ¿Cómo es posible si es que no se ven? La respuesta, la música. Los juegos de video, ¿saben qué hacen? Han generado un nuevo camino neuronal.
Y el estar metidos todo el tiempo ahí, metidos en el internet, nuevos caminos neurales donde el Lucifer los lleva a las partes oscuras de la mente, y el hombre no toca la neocorteza, que es un regalo de Dios. En la neocorteza donde el hombre analiza, piensa, y el Espíritu Santo le ayuda a dirigir cuál debe ser su decisión, y se vuelven más instintivos y cada vez más diabólicos, más satánicos. Niños que ya a los 11 años se han comido el corazón de un bebé y la mamá cree que es muy bueno y muy juiciosito el niño, o que ya ha hecho miles de pactos satánicos. Esto es lo que me muestra Dios. Como a mí la música me cambió después de los 13 años, pero ¿saben? Después de los 13 años no podía estar en la Santa Misa, pero volviendo un poco a la Santa Misa, antes de pasar a esta parte de cómo la música y los juegos de video hacen un nuevo cerebro. Si ustedes científicamente se puede comprobar cómo era el cerebro de antes y cómo es el cerebro de ahora, y cómo se van desensibilizando y simplemente se vuelven esclavos, así, esclavos, con una dureza y totalmente insensibles. Pero cuando voy a hablar de la Santa Misa, cuando llegué a la misa, la primera vez que hice mi primera comunión, la Virgen María, yo llegué antes de que empezara la Santa Misa, la Virgen María y los santos y el Espíritu Santo empiezan a preparar a esas personas para que sea elevado el espíritu a vivir y a contemplar el misterio de un Dios enamorado que entrega la vida por nosotros. El enemigo siempre es a perturbarnos y a sacarnos del ruido y a no dejarnos que entremos a esa profundidad de encuentro interior, esa profundidad donde el alma se funde con el amor de Dios. ¿Saben? La Virgen siempre saca de su corazón y nos pasan unas monedas como si fueran monedas de oro. ¿Saben qué son? Son gracias. La llena de gracias nos regalan gracias para entrar a la vida de adoración, de contemplación, de amor a Dios, de amor a su Hijo. Los santos están vivos, los santos no están muertos. Ellos también sacan de su corazón y nos ofrecen a nosotros esas gracias para preparar nuestra alma. El Espíritu Santo empieza a entrarnos en un silencio profundo para estar preparados. El demonio empieza a decir: óigame, usted no tiene dinero, usted vino aquí a misa a pedir plata, a pedir que le vaya bien, para bajarnos de la elevación que nos está haciendo el Espíritu Santo y la comunión de los santos. Cuando sale el sacerdote, sale Cristo. Cuando está la palabra de Dios es viva y nosotros somos los protagonistas de esa palabra. A nosotros es que nos está hablando Dios. Somos nosotros los sordos, los leprosos. Yo cometí un grave pecado después de los 13 años, cuando decían, por ejemplo, el hijo pródigo: esa ya me la sé. Ay, qué atrevida. Siempre la palabra es viva, siempre es eficaz, siempre nos está arguyendo, siempre nos está moviendo, siempre nos está sanando cuando uno tiene el corazón dispuesto. Cuando empiezan las ofrendas, y perdonen el salto, cuando empiezan las ofrendas, en ese instante nosotros estamos ofreciendo nuestras ofrendas económicas, y yo cometí un pecado grave después de los 13 años. ¿Saben qué daba la iglesia? Las monedas y los billetes falsos que me metían en el consultorio. ¿Y saben qué me mostraba el Señor? Él venía a entregar su cuerpo y su sangre, venía cargando la cruz y llorando y sangrando decía: es por ti, María, es por ti, Pedro, es por ti, con nombre personal, no es por los hombres en general, no. Nosotros somos muchísimos, pero cada uno es especial para Dios, y es con nombre propio que nos dice: es por ti que yo vengo a entregar la vida, porque te amo. Y ese Jesús viene cargando la cruz y sangrando, y aquí en el Calvario, ese es el Calvario, entrega la vida por nosotros. La crucifixión, pero eterna. El pasado, el presente y el futuro de los hombres no tiene otra entrada. Todos tienen que converger por la única entrada, que es el corazón traspasado del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el sacerdote dice: este es mi cuerpo, Cristo arranca un pedazo de su corazón y lo pone en una patena y llena el cáliz con su sangre, y se derrama la sangre del cae al último rincón de la creación.
¿saben? Un momento santísimo cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas. Es el momento de la mayor explosión del Espíritu Santo. Es la mayor explosión del Espíritu Santo. Y hasta el último rincón de la creación se mueve. Y el Papá Dios, el cielo va bajando y la tierra va subiendo. A besarse el cielo y la tierra. Eso es la Eucaristía. ¿Qué es el cielo? Papá Dios. ¿Qué hay en la tierra que le atrae tanto a Papá Dios? Aquí palpita el corazón enamorado de su Hijo, un corazón sediento de la conversión de los hombres, un Señor que nos ama tanto, tanto, que se esconde en un pedazo de pan, porque si lo viéramos en su gloria nos quemaríamos todos, no podríamos verlo. Y Él se hace tan pequeñito que llega a un pedazo de pan. Por eso el sacerdote es tan odiado, porque cada vez que pone las manos sobre las ofrendas, el cielo y la tierra se van acercando. A Lucifer le va quedando menos tiempo. Un día se besará el cielo y la tierra, y cuando se bese el cielo y la tierra eternamente, será el triunfo total y absoluto del cuerpo místico de Cristo. El diablo será confinado a los abismos eternamente, con todos los que no quisieron escucharle a Cristo enamorado, al Cristo misericordioso, y decidieron servir al demonio. Esta es la plenitud. Y el diablo, ¿qué hace? Sabiendo que le queda poco tiempo, ha usado a la humanidad para que caiga en el aborto, que es un sacrificio diabólico, para tratar de detener el avance del Señor, y para que cuando el Señor venga no encuentre casi personas dentro de la iglesia. Y el ataque más terrible que reciben los sacerdotes es porque hay una bestia que se alimenta de los abortos. ¿Ustedes vieron la película La Pasión? ¿Sí vieron el bebé que se burla del Señor cuando le están dando látigo? Ese era un bebé que se estaba burlando, que Él estaba entregando la vida por nosotros, y que nosotros le íbamos a responder al Señor con indiferencia ante tan grande entrega y donación de Dios. Y ese era un bebé, ahora es una gran bestia, se alimenta de los abortos. Y esa gran bestia, cuando se acerca a un sacerdote, se puede volver un depravado, un homosexual, un asesino terrible, si el sacerdote no está bien agarradito de María Santísima, que es la única que se le enfrenta a esa cosa. Es tan poderosa esa bestia que María Santísima es la única que se le enfrenta. En la humildad de ella, la humilla a esa bestia. Y saben, si el sacerdote no adora a Jesús, que es su amor, y descuida su relación de Él con amor, si la comunidad no ora por el sacerdote, y fuera de eso la comunidad aborta, fácilmente el sacerdote puede terminar haciendo cualquier barbaridad, cualquier abominación, y fuera de eso uno mismo usaría a criticar al sacerdote. Uy, me voy de esa iglesia con curas depravados. ¿Ustedes creen que un sacerdote se entrega 10, 15 años estudiando para convertirse en un depravado sexual? ¿Saben por qué? Por amor a nosotros. Y cada día la bestia es más poderosa. Cae un sacerdote y se van muchísimas personas, muchísimas ovejas se pierden. Y esto es lo que quiere el enemigo, que cuando venga nuestro Señor ya no encuentre ovejitas, no encuentre nadie siendo templo vivo de la Trinidad. ¿Saben qué es un católico? Un templo vivo de la Santísima Trinidad. Con mi alma lavada en la sangre del Cordero, vine y subí. Aquí bajó Papá Dios. ¿Yo podía tocar a Papá Dios? No podía. ¿Dónde me encontré con Papá Dios? En el corazón traspasado de Jesús, sus brazos abiertos, abriéndome para abrazarme y para darme de comer su carne. En las manos del Papá Dios recibí el cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles eran las manos de Papá Dios? Las manos de Jesús. ¿Y cuáles eran las manos de Jesús? Las manos del sacerdote. Cuando yo comí a Cristo fue una explosión inmensa del Espíritu Santo. Mi alma quedó grandísima, una nube como un sol inmenso. Jesús estaba palpitando dentro de mi corazón y yo dentro de Él. El Espíritu Santo entró dentro de mí. Donde está Cristo está el Espíritu Santo. Y Papá Dios ya no vio mi imperfección, vio a su Santo Hijo dentro de mí. Papá Dios entró. ¿Saben qué es un católico? Un trono
un sagrario, un templo vivo de la Santísima Trinidad. El cielo está aquí. Y esto es lo que más odia Lucifer. Lucifer se revuelca porque con tanto poder que tiene él, con tanta seducción, con cómo nos hacen caer, y tan pronto nosotros nos confesamos, volvemos a quedar limpios y comemos el cuerpo de Cristo, y Cristo vuelve y nos viste de él, de la Trinidad, de la santidad. Y saben, esto es lo que no resiste el diablo. Por eso él trabaja con tanta potencia para sacar a los católicos y decir que son idolatras y que se cambien de religión. Y muchas veces con la misma palabra de Dios nos engaña para desvestirnos, para que no comamos la carne del cordero, la palabra que se hace carne, que es Cristo. Y Cristo que nos dice: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. ¿Y saben qué quiere el diablo? Que lleguemos a decir que no está Cristo, sino que es un significado. Esto sí que va a ser el punto más alto del ataque del demonio. Confundir a sus sacerdotes para que lleguen a decir que ahí no está Cristo, sino que significa. Pero termino con esto. Yo vivía en Dios hasta los 13 años. Amantísima de Dios, amaba a Dios, amaba a los pobres, quería cambiar el mundo, me dolían los necesitados. Llegué a Bogotá, primero amar a Dios sobre todas las cosas, descuidé mi amor. ¿Por qué? Porque llegué a un colegio de niñas ricas y yo me doy cuenta que soy humillada porque soy pobre. Entonces empiezo a ver que el dinero hace la diferencia en que te traten bien o te traten mal. Y el dinero empieza a volvérseme un objetivo en mi vida, no como antes. Yo quería dinero, yo decía: yo voy a ser doctora para ayudar a los pobres y voy a tener dinero para darle comer a los pobres. Pero ahí cambia y empiezo a querer dinero para tener la ropa bonita de mis amigas, de las compañeras, para no ser humillada. Quiero tener una casa linda como las de ellas. Me siento con complejo de inferioridad porque mis padres son ignorantes, porque no tienen carrera universitaria. Y empieza a cambiar mi corazón ante las humillaciones de las chicas que me botaban en las trenzas, me echaban chicles, me echaban pegante en mis uniformes, me maltrataban tanto que yo empecé a sentir el odio. Yo no conocía el odio. Y yo en mi casa era un barrio pobre y pasaba el tren y yo salía a las 4 de la tarde y ponía a cada una de las chicas del colegio que me humillaban y decía: bien destripadas las desgraciadas, bien destripadas, bien. Y mi corazón fue cambiando. Pero, ¿saben? Yo logré confesarme por la gracia de Dios, y cuando yo me confesé, el Señor sacó todas esas serpientes enredadas en mi corazón y yo quedé en paz. Y duré 3 meses en ese colegio donde no me interesaba que no me trataban, porque antes hablaba muchísimo más con Dios. Llegué a una oración más profunda. No me determinaban, pues me ponía a orar. Pero llega una niña nueva. Cuando Satanás se da cuenta que no cae un ángel de luz, que esos son más poderosos que el Satanás, que son los luciféricos. Los luciféricos atacan aquí, enceguecen la inteligencia. Cuando cae, ¿cómo llegó? Muy fácil, una niña nueva, las chicas no la trataron y entonces ella no tiene con quién meterse y se acerca a mí. Una niña linda que llegó en un carro con chofer, elegantísima, y se hace mi amiga. Y yo empecé a quererla porque me regalaba para las 11, me invitaba, me daba, y yo me sentía como si hubiera sido un ángel. Y ella, ¿saben qué decía? Era una líder. Decía: ¿usted sabe para qué sirve el dinero? Yo le decía: para comprar cosas. Lo más importante que compra el dinero son a los muertos de hambre. Y así uno maneja el mundo, así me decía la chica. Entonces con el dinero, mira, yo ya compré a la aseadora y ella me saca los puntos del examen de la rectora, de allá me salen los libros. Por eso yo no necesito estudiar para sacar buenas notas. Ya compré al celador, que es otro muerto de hambre, y por eso entro a la hora que quiera y él no me anota. Y dice: y ya estoy echándole la mano a los profesores, porque es que el dinero es el que manda. ¿Qué aprendí? A que el dinero era Dios. Y empiezo a ver el dinero y me empiezo a deslumbrar de todo lo que hace el dinero, y vuelve y me renacen los complejos de inferioridad. Entonces yo quería ser aceptada. ¿Saben qué hizo mi amiga?
Me dijo, ¿cuánto tiempo necesita para que todas las tenga comiendo aquí en mi mano? Y yo le dije, no, si nadie la determina. Dijo, 8 días. Y en 8 días, a punta de chocolates helados, ya todas hacían lo que ella quería. Se volvió una líder, y qué tristeza cuando una joven que tenía valores morales y cristianos se empieza lentamente a desplomar. Y qué triste que para ser aceptada en ese grupo empecé a tomar alcohol. Me volví alcohólica. Empecé a engañar a mi mamá. Empezamos a engañar a las profesoras, empecé a fumar en el colegio, y cuando llegaban las monjas echábamos arena para que las monjas no se dieran cuenta, y empezaba mi amiga, Padre nuestro que estás en el cielo. Las monjas amaban a mi amiga, decían que era la niña más santa y más buena que tenía el grupo rezando, invocábamos muertos, íbamos a la brujería, teníamos la tabla Ouija. Esta chica, un día hablando con mis amigas, empieza a decir, ¿a los cuántos años usted bajó bandera? Y entonces, no, a mí a los 11, no, a mí a los 10, y empiezan a contar las experiencias sexuales. Yo estaba asustadísima. Mamá me hablaba de virginidad, me hablaba de castidad, no teníamos televisor, nosotros no veíamos ni telenovelas ni nada. ¿Cuándo? Me dicen, ¿y usted a los cuántos años la inauguraron? Y yo, no, ¿cómo así? No me diga que es virgen. Y me sentí tan mal de ser virgen. Se burlaban, me decían que me iba a dar cáncer. Fue horrible. Y me dice, ¿quién le enseñó? Y yo le digo, ¿por qué usted no ha tenido relaciones? Le digo, porque es que eso es pecado mortal, Virgen del Carmen. Mi mamá me ha dicho que es pecado. ¿Saben? Hablaron mal de mi mamá delante de mí. Miren qué pecado tan grave contra el 4.º mandamiento. ¿Quién es esa bruta que le dice eso? Mi mamá. ¿Y en qué universidad estudió? No, en el pueblo hasta el 3.º de primaria. Tara de bruta montañera, mire lo que le enseña. Y empieza el cambio de valores. Ya no amaba a Dios. Idolatría. ¿Cuál idolatría? Mis amigas. ¿Cuál idolatría? El dinero. ¿Cuál idolatría? La belleza del cuerpo. ¿Cuál idolatría? La música. Mis amigas me regalaron una grabadora y ya no me acostaba rezando, sino escuchando música rock. Me levantaba escuchando música rock, ya no oraba, ya la relación con Dios se me fue, la fui alejando y me fui alejando de Dios. Empecé a cometer sacrilegio, me confesaba mal para que mi mamá estuviera contenta, comulgaba en pecado mortal, me burlaba de la hostia, de la santa hostia, era una hereje, hablando mal de la iglesia y diciendo que va a estar Cristo ahí, eso es un pan sin sabor, le echarán aunque sea azúcar. Y me volví así porque yo quería ser simpática, la chistosa del grupo. Yo no tenía dinero y yo quería pertenecer al grupo. ¿Cómo podía asegurar mi pertenencia al grupo? Siendo la graciosa, la simpática, la que me burlaba de todos, la que siempre le estaba sacando el chiste a todo. ¿Y saben? Llegué a hablar mal de los sacerdotes, un pecado contra el 1.º mandamiento. ¿Saben qué tristeza? Dios se me volvió lejano, que buscaba cuando necesitaba dinero. Qué vergüenza, después de tener una relación profunda con Dios. Ni me muestra el Señor en el 2.º mandamiento, no jurar su santo nombre en falso. Me iba a la discoteca con mis amigas. Me iba a ver películas de pornografía. ¿Ustedes se imaginan la infestación diabólica que yo recibí cuando estuve viendo películas de pornografía? Yo no sabía de sexualidad nada. En mi época las mamás no hablaban de eso. Y empiezo a ver una sexualidad totalmente aberrada, degenerada. Saltaron sobre mí un montón de espíritus que me llevaron a las masturbaciones, a los sueños eróticos y a una imaginación, pero de sexualidad aberrada, no la sexualidad santa, que lleva como fin alabar a Dios y procrear a los hijos dentro del matrimonio. Y el Señor me muestra, yo llegaba tarde a mi casa, estaba en la discoteca, mamá me decía, ¿usted dónde andaba? Mamá, estaba estudiando en la biblioteca. No, señora, yo no creo eso. Mamá, vea, por Cristo lindo.